El inicio del ciclo escolar para el nivel básico, que inicia el 30 de agosto, está previsto para que termine el 28 de julio del 2022. Y mucho será lo que se tendrá que trabajar para tener a los niños seguros dentro de las escuelas. Para ello, la Secretaría de Educación Pública ha proveído de un decálogo con puntos que implican seguridad y equipamiento por infraestructura. Hay que procurar certeza para saber que los niños y las niñas que van a la escuela representan una porción mínima comparado con otras actividades cuando se habla de contagios. En las escuelas, solamente en la experiencia internacional se tiene un contagio del 0.02% comparado con centros comerciales, cines, parques o en otros espacios que ya tienen países donde se regresaron a las escuelas. Hay que regresar a las escuelas con seguridad suficiente, pero también con la convicción de que tenemos que abatir el rezago educativo que ha sido tan grave para nuestros infantes. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre es un gusto, Estela. Bueno, pues a unas horas del retorno a clases, es un regreso voluntario. Y... algo que se veía lejanísimo, sí, caray. Sí. Pues bueno, ahora ya tenemos prácticamente esto a la vuelta de la esquina y creo que ha sido un tiempo suficiente para la preparación necesaria. Tiene que ver con muchas cuestiones y tiene que ver precisamente con las condiciones reales que tiene la educación en nuestro país por regiones, por municipios, por estados, y esto tendrá que ser un factor real para tomarse en cuenta en cómo se llevará a cabo esta apertura. Por ejemplo, hay escuelas en las zonas rurales en las cuales yo veo muy difícil que se pueda cumplir con el decálogo de la Secretaría de Educación Pública en torno a las medidas sanitarias suficientes. Fíjate, nada más también en una cuestión muy importante. Un estudio muy reciente de McKinsey, de la consultora, te indica que actualmente a nivel mundial tenemos prácticamente ya 8 meses de rezago educativo, es decir, como si no hubieran hecho ni aprendido absolutamente nada. Las capacidades matemáticas de lectura tienen una disminución aproximadamente del 67% de lo que se aprende en un año normal, con lo que se ha aprendido en esta pandemia en modalidades pues prácticamente a distancia. Tenemos una encuesta reciente donde también 62.5% de los mexicanos no quiere de alguna manera mandar a sus hijos, pero pues también hay ese otro porcentaje, alrededor del 26%, que considera ya inminente, necesario y de verdad provechoso el enviarlos. Creo que esto es una cuestión de información para los padres de familia, información para las escuelas, información para los alumnos. Yo creo que los papás tendrán que normar su criterio escuchando expertos como la psicóloga, de decir, realmente hay un problema que están viviendo, que están sufriendo Claro. Los niños, los papás lo saben, y le preguntaba a Guillermo, alguien de verdad estresado, uno simplemente como adulto, Sí, claro, ¿te puedes enfocar en aprender? Imposible. Las capacidades de aprendizaje son mucho menores, la retentiva, digamos, de educación es muy disminuida y creo que se va a tener que trabajar mucho en eso, en la salud mental y en las capacidades de aprendizaje. Y luego en ambientes donde previamente al confinamiento había problemas, por ejemplo, de violencia doméstica que se ha exacerbado. Terrible. La UNICEF, la UNICEF con estudios súper sólidos recomienda el regreso a la escuela porque también tienen documentados casos de abusos infantiles, abusos sexuales y mayor violencia doméstica. Y para reforzar esto último que tú dices de la UNICEF, la propia UNICEF da a conocer este catálogo de cifras de los riesgos de contagio para los menores o para los estudiantes, para los niños, y el 0.02% es lo que significa el riesgo de contagio dentro de un aula escolar cuando se tienen las debidas medidas de seguridad y de sanidad. Esto pues contra un gimnasio, contra un centro de diversión, contra un cine, contra cualquier otro tipo de actividad social es verdaderamente pues marginal, por decirlo de esa manera. Y mira, los papás pues también por el confinamiento los están llevando a lugares públicos, o sea... Ese es otro, pero bueno, es una decisión personal. Mira, vamos a estos tweets si te parece claro, vamos bien, a verlos. doctor. Este es precisamente de hace unos días del canciller Ebrard, donde habla de que recibió las cartas credenciales precisamente del nuevo representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Luis Fernando Carrera. Pero aquí Uh-huh. lo interesante es, dice, él recomienda el regreso a clases, pero solo en 19 de 193 países están cerradas las escuelas, incluido México, que ya estamos a horas de abrirlas, ¿no? Si lo pones del otro lado, también con estudios de la propia UNICEF, con estudios también a nivel mundial de la Organización de las Naciones Unidas, tienes que el 64% de las escuelas a nivel internacional, en todo el orbe mundial, ya se encuentran abiertas. Entonces, pues ahí vamos. Hay que entrarle, dirían algunos. Bueno, uno más, donde dice precisamente que por la violencia a las mujeres e infancias están agravadas por el confinamiento, que por la salud mental. Y otro gran punto, que es la reactivación económica. Este tuit de Diana Luz pide el regreso a clase, dice el regreso, sí al regreso a clases. Porque a fin de cuentas también el tener a los alumnos, el tener a los jóvenes en casa,
es una disminución de las capacidades de producción económica de las propias familias. Muchas mujeres, muchas amas de casa que además aledañamente trabajaban, se vieron verdaderamente imposibilitadas por los cuidados que amerita. Las mujeres se convirtieron de la noche a la mañana, además de jefas de familia, de amas de casa, se convirtieron en las tutoras, en las que necesariamente tenían que llevar a cabo esta rectoría de la educación, y creo que eso es algo que ya se tiene que remediar, poniendo a cada quien donde pertenece para las actividades y escolares. en una acción de corresponsabilidad de todos en esta y siempre, en esta ocasión, fundamentalmente autoridades, padres de familia que se involucren, que estén al pendiente, y de los maestros. Así que, pues, ya veremos qué pasa en las próximas horas. Vamos a entrarle sin miedo, pero con precaución, con toda la precaución. Doctor Guillermo de Loya, gracias. Muchas gracias, como siempre, Estela. Gracias a usted por acompañarnos.